Hay destinos que parecen escritos con tinta de gloria y de tragedia. Entre las estrellas más luminosas de la época de oro del cine mexicano, hubo una figura que se convirtió en mito antes de cumplir los 40 años. Su voz quebró corazones, su presencia en pantalla definió una época, y su vida, llena de pasión y excesos, terminó abruptamente en un accidente aéreo que todavía hoy provoca dudas, leyendas y susurros. Hablo de Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil, el hombre que no solo cantó rancheras, sino que las convirtió en emblema de un pueblo entero. En este relato conocerás 28 escenas de su vida y de su carrera, desde la infancia marcada por la pobreza en Sinaloa, pasando por el ascenso meteórico en el cine, hasta los amores turbulentos que marcaron su destino. Te contaré de las traiciones, de las profecías extrañas que parecían anticipar su final y de los momentos ocultos tras la cortina de los reflectores. Porque detrás de la sonrisa que conquistaba al público había un hombre atormentado, con culpas y heridas que lo perseguían como sombras inevitables. Pedro Infante no fue solo un cantante ni un actor. Fue la encarnación de un México en transición, que buscaba identidad entre la modernidad urbana y las raíces campesinas. Su voz llevaba la nostalgia de la tierra y la esperanza de un futuro mejor. En cada película interpretaba al charro noble, al obrero luchador o al hombre que, aún en medio de la adversidad, no perdía la dignidad. Pero en su vida privada se acumulaban secretos, romances imposibles, hijos fuera del matrimonio, pactos con productores que le exigían más de lo que podía dar. Las multitudes lo idolatraban, lo esperaban en los cines y lo recibían en los palenques como si fuera un héroe mitológico. Sin embargo, detrás de cada aplauso se escondía un miedo. El miedo a caer, a dejar de ser útil, a perderlo todo en un instante. Ese miedo se materializó la mañana de un 15 de abril de 1957, cuando su avión se desplomó en Mérida. Aquel día nació la leyenda, y con ella los rumores de que Pedro no murió, de que sobrevivió y vivió oculto bajo otro nombre. Una sospecha que hasta hoy alimenta documentales, artículos y conversaciones clandestinas. Este viaje narrativo no pretende resolver el misterio, sino recorrer cada etapa de su vida, como si fueran escenas de una película jamás filmada. Escenas de triunfo, de amor, de dolor y de despedida. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias detrás de las luces. Infancia en Guamúchil. Pedro Infante nació en un rincón humilde de Guamúchil, Sinaloa. Su niñez estuvo marcada por la escasez y la necesidad de aprender a sobrevivir entre los surcos del campo y los oficios que encontraba su padre. Desde temprano conoció el peso de la responsabilidad, ayudar en casa, cuidar a sus hermanos y, cuando apenas era un niño, tomar la guitarra como refugio. Esa guitarra no era un lujo, era una tabla de salvación contra la pobreza que amenazaba con devorar a su familia. El eco de la música. En las fiestas del pueblo, se mezclaban las voces de los campesinos con las melodías de las orquestas locales. Pedro escuchaba, imitaba, y pronto se convirtió en el muchacho que animaba velorios y serenatas con la misma entrega. La música le daba identidad, pero también le abría una puerta que parecía imposible para alguien de origen tan sencillo. Dicen que en esas primeras notas ya se percibía la potencia que más tarde conmovería a todo un país. El peso de la pobreza. La infancia de Pedro estuvo llena de privaciones. La ropa rota, los zapatos desgastados, la comida escasa. Esos recuerdos lo acompañaron siempre, incluso cuando alcanzó la fama y la riqueza. Su carácter se forjó en esa lucha diaria por un plato de comida, por un espacio en la mesa familiar. Esa dureza le enseñó disciplina,
pero también lo hizo vulnerable a los fantasmas de la inseguridad. El vínculo con su madre. Su madre fue la figura que sostuvo sus primeras ilusiones. Ella creía en el talento de su hijo, lo alentaba a cantar, a no rendirse. En más de una ocasión, empeñó lo poco que tenían para comprarle cuerdas nuevas a la guitarra. Ese amor maternal, que Pedro siempre recordaba con gratitud, fue la primera chispa que encendió su destino. El joven carpintero. Antes de convertirse en ídolo, Pedro fue aprendiz de carpintero. Entre maderas y clavos, moldeaba puertas y mesas con la misma pasión con que más tarde moldearía personajes en la pantalla grande. Ese oficio lo marcó profundamente. Le enseñó paciencia, precisión y, sobre todo, el orgullo de crear con las propias manos. Décadas después, cuando ya era famoso, todavía hablaba de la carpintería con una mezcla de nostalgia y respeto. La primera escena de rebeldía, a pesar de la disciplina familiar, Pedro era un muchacho inquieto. Se escapaba para cantar con los amigos, para buscar escenarios improvisados en los que pudiera demostrar lo que sabía. Era consciente de que la música no era un pasatiempo, sino un destino. En ese choque entre la necesidad de trabajar y la urgencia de cantar, nació el carácter rebelde que nunca lo abandonó. Cada uno de estos recuerdos, aparentemente pequeños, formó el cimiento de la leyenda. Porque sin aquella infancia dura, sin la guitarra gastada ni la carpintería polvorienta, Pedro Infante no habría sido el hombre que después conquistó el cine y la música. El salto a la música profesional, la juventud de Pedro Infante, estuvo marcada por una decisión definitiva: dejar el oficio de carpintero para entregarse de lleno a la música. No fue un camino sencillo. Primero, se unió a pequeñas agrupaciones locales, donde su voz destacaba entre guitarras y trompetas desgastadas. Pronto entendió que no bastaba con talento. Debía luchar contra el escepticismo de quienes lo veían como un soñador más en un país donde la pobreza apagaba ilusiones todos los días. El viaje a Culiacán. El primer gran paso fue mudarse a Culiacán. Ahí, en los cabarets y salones de baile, comenzó a pulir su estilo. Las noches eran largas y mal pagadas, pero cada presentación le daba confianza. Entre humo de cigarro y copas baratas, su voz se alzaba con una fuerza que desarmaba a los asistentes. Era el inicio de un mito que todavía no lo sabía. La oportunidad en la radio. La radio se convirtió en su trampolín. Una audición lo llevó a cantar en programas locales, y su nombre empezó a sonar más allá de Sinaloa. Para Pedro, ese micrófono era un arma poderosa. Cada canción llegaba a oídos que jamás había imaginado. La magia de la radio lo catapultó, y al mismo tiempo le enseñó el peso de la fama incipiente. Los primeros rechazos. No todo fue triunfo inmediato. En más de una ocasión fue rechazado por productores que lo consideraban demasiado rudo o poco sofisticado para el cine. Esa dureza lo hirió, pero también lo fortaleció. Pedro comprendió que la persistencia era tan importante como la voz. Decidió no rendirse, y cada puerta cerrada lo empujó a tocar otra con más fuerza. La llegada a la Ciudad de México, la gran capital, era un monstruo que devoraba a quienes no estaban preparados. Pedro llegó con poco dinero y muchas ilusiones. Se enfrentó a la competencia feroz de otros cantantes y actores que buscaban lo mismo: un lugar en el cine o la música. Pero Pedro tenía algo que los demás no: una mezcla de carisma natural y una capacidad casi sobrenatural de conectar con el público. Esa conexión fue lo que finalmente llamó la atención de los estudios cinematográficos. La primera película, su debut en el cine, no fue como protagonista, sino en papeles secundarios donde apenas tenía unas líneas o una canción. Sin embargo, la cámara lo amaba. Enseguida se notaba la chispa que haría de él un ídolo. Los directores empezaron a verlo como un diamante en bruto, alguien que podía encarnar al mexicano de carne y hueso, trabajador, apasionado y vulnerable.
Estos primeros pasos fueron el inicio de la transformación. De ser un joven carpintero con guitarra en mano, pasó a convertirse en una promesa del espectáculo nacional. Su historia ya no se escribía en talleres de madera, sino en escenarios iluminados y frente a cámaras que lo transformarían en mito. El hombre de las 1000 canciones. Cuando Pedro Infante empezó a consolidarse, México vivía un momento crucial. La época de oro del cine brillaba y la música ranchera se escuchaba en cada esquina. Pedro supo unir ambos mundos. Sus discos vendían miles de copias y sus películas llenaban salas de principio a fin. Canciones como Amorcito Corazón y 100 años se convirtieron en himnos populares, no solo por su melodía, sino por la forma en que él las interpretaba, con ternura, fuerza y un magnetismo que parecía imposible de resistir. Los papeles emblemáticos en la pantalla, Pedro encarnaba al hombre mexicano en todas sus facetas. Era el charro enamorado, el obrero luchador, el padre noble, el hijo rebelde. Películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro no solo eran éxitos comerciales, eran espejos en los que la gente común se reconocía. Pedro no interpretaba personajes, vivía sus angustias y sus alegrías. Esa autenticidad lo convirtió en la voz de los que no tenían voz. El encuentro con Blanca Estela Pavón. Entre las luces del set también surgieron vínculos inolvidables. Con Blanca Estela Pavón formó una de las parejas más entrañables del cine nacional. Su química en pantalla trascendía los guiones y encendía rumores de romance fuera de cámaras. El público los adoraba juntos, como si fueran la representación de un amor imposible y al mismo tiempo eterno. La trágica muerte de Blanca Estela en un accidente aéreo en 1949 fue un golpe devastador para Pedro. Muchos aseguran que nunca volvió a ser el mismo. El precio de la fama. Mientras la gloria lo envolvía, también empezaban a aparecer las primeras grietas. El exceso de trabajo lo consumía. Las giras interminables lo alejaban de su familia y los rumores sobre sus romances lo perseguían. Pedro era adorado, pero también juzgado. La prensa no perdonaba, y cada paso en falso era amplificado. Sin embargo, esa presión no lograba apagar su magnetismo. En cada estreno, en cada concierto, la multitud lo recibía como si fuera un héroe que volvía de la batalla. El reconocimiento internacional. Pedro Infante no se limitó a México. Su fama cruzó fronteras. En Centroamérica, Sudamérica y hasta en Estados Unidos. Su nombre era sinónimo de música mexicana. En 1957, ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín por su actuación en Tizoc, compartida con María Félix. Fue el reconocimiento internacional a una carrera que parecía imparable. Las sombras detrás de la luz. Pero detrás de los aplausos, Pedro llevaba consigo la nostalgia de su niñez y el dolor de las pérdidas. Los amigos cercanos contaban que, en privado, hablaba de la soledad y del temor a que su fama fuera efímera. Esa contradicción entre el ídolo adorado y el hombre vulnerable se convirtió en una marca imborrable de su destino. Pedro Infante estaba en la cima. Había alcanzado lo que parecía imposible: ser ídolo, mito viviente y símbolo nacional. Pero en esa cima también comenzó a gestarse la tormenta que pondría a prueba su vida personal y su espíritu. Las heridas del corazón. Pedro Infante era un ídolo que todos amaban, pero en su vida privada reinaba la turbulencia. Sus romances eran noticia constante, y los rumores sobre hijos fuera del matrimonio lo perseguían con insistencia. Aunque se casó con María Luisa León, el amor pronto se convirtió en distancia. Con Irma Dorantes encontró una nueva ilusión. Pero aquella relación se vio rodeada de polémica, juicios legales y rechazo social. La gente lo aplaudía en la pantalla,
pero lo señalaba en los pasillos de los tribunales. Era como si el destino lo empujara siempre a vivir en el filo entre el amor ideal y la condena pública. Las traiciones silenciosas, el éxito lo acercó a productores y empresarios que buscaban exprimir cada gota de su talento. Entre contratos injustos y promesas incumplidas, Pedro fue víctima de un sistema que lo veía más como mercancía que como artista. Amigos cercanos aseguraban que había noches en las que él mismo se preguntaba si seguía siendo dueño de su voz o si ya todo le pertenecía a otros. La traición más dolorosa, quizás, era sentir que su vida no le pertenecía, que lo que el público aplaudía era solo una máscara. La profecía del final. En varias entrevistas, Pedro hablaba con una mezcla de broma y seriedad sobre la posibilidad de morir joven. Decía que su vida era un riesgo constante entre aviones, motocicletas y su carácter temerario. Algunos lo recuerdan asegurando que la muerte no le asustaba, que estaba preparado para cuando llegara. Esas palabras, que en su momento sonaban como coquetería fatalista, hoy parecen presagio, como si él mismo hubiera intuido el destino que lo esperaba en el aire. La sombra de la tragedia de Blanca Estela. La muerte de Blanca Estela Pavón no solo marcó su carrera, sino que dejó una herida que nunca cerró. Pedro cargaba con la culpa de no haber estado ahí, de no haber podido cambiar aquel final. Se decía que en noches de copas recordaba a la actriz con lágrimas en los ojos, como si en lo profundo creyera que su propia suerte estaba atada a la de ella. Ese dolor lo volvió más intenso en escena, pero también más frágil en la intimidad. El peso del escándalo, cada romance, cada pleito legal, cada rumor de infidelidad se convertía en escándalo nacional. La prensa, hambrienta de titulares, lo pintaba como héroe y villano a la vez. Y Pedro, aunque intentaba mostrarse fuerte, sufría en silencio. Detrás de su sonrisa y de su voz potente, había un hombre que se sabía observado, juzgado y condenado por un público que lo adoraba, pero que también exigía perfección. Un destino marcado. En esos años de contradicciones, Pedro parecía caminar hacia un abismo inevitable. El hombre que en la pantalla representaba la esperanza del pueblo, en la vida real se debatía entre pasiones, traiciones y una melancolía que lo acercaba cada vez más a su propio final. El mito de Pedro Infante no se construyó solo con canciones y películas, sino también con esas sombras que lo envolvían. Era un hombre que amaba con intensidad, que sufría con la misma fuerza, y que, de alguna manera, parecía esperar el desenlace trágico que terminaría por consagrarlo como leyenda. Los últimos días. La madrugada del 15 de abril de 1957, Pedro Infante se levantó como tantas otras veces. Tenía un viaje programado en su avión particular, una de sus pasiones más peligrosas. La aviación lo fascinaba. La sensación de libertad en el aire lo hacía sentirse invencible, aunque quienes lo rodeaban temían cada vez que decidía pilotear. Aquella mañana, antes de subir a la cabina, nadie imaginaba que el país entero estaba a punto de perder a su ídolo más grande. El accidente en Mérida. Apenas minutos después del despegue en Mérida, Yucatán, el avión se desplomó. El estruendo fue brutal, un rugido metálico que estremeció a la ciudad. La noticia corrió como un relámpago. Pedro Infante había caído del cielo. El pueblo no quería creerlo. Algunos lloraban frente a radios y periódicos, otros se negaban a aceptar la tragedia. Y en medio de esa confusión, nació la primera leyenda. ¿Realmente había muerto Pedro Infante o había sobrevivido oculto bajo otra identidad? El funeral del pueblo, la despedida fue monumental. Miles de personas acompañaron su féretro en la Ciudad de México. Hombres, mujeres y niños lloraban como si hubieran perdido a un hermano. Las calles estaban abarrotadas. Los balcones colapsaban de gente que quería ver por última vez a su ídolo.
Nunca antes el país había llorado a una figura pública con tanta intensidad. Fue un duelo nacional que revelaba cuánto había significado Pedro Infante en el corazón de los mexicanos. El mito del impostor. Con el tiempo, las teorías comenzaron a crecer. Algunos aseguraban que Pedro no había muerto en Mérida, que en realidad vivía bajo otro nombre, Antonio Pedro. Hubo supuestos avistamientos, grabaciones misteriosas, testimonios contradictorios. El mito del impostor alimentó la esperanza de quienes no aceptaban su ausencia. Décadas más tarde, esas versiones seguían apareciendo, como si la gente necesitara creer que un ídolo así nunca podría morir del todo. El eco de su legado, su partida dejó un vacío inmenso, pero también un legado imbatible. Más de 60 películas, decenas de discos y un repertorio que se convirtió en banda sonora de generaciones. Cada año, el 15 de abril, su nombre vuelve a ocupar titulares. Y en cada rincón del país se escuchan sus canciones como si el tiempo se hubiera detenido. Pedro Infante no fue solo un artista, fue un espejo de las aspiraciones y dolores de México. El hombre eterno, en la memoria colectiva, Pedro no es un recuerdo distante, es presente. Sus películas siguen transmitiéndose, sus canciones se cantan en fiestas, en serenatas y en funerales. El ídolo que cayó del cielo nunca se fue del todo. Vive en cada acorde de guitarra, en cada lágrima que provoca su voz y en cada rumor que alimenta la idea de que en algún lugar todavía respira bajo otro nombre. El final de Pedro Infante no fue el fin de su historia, sino el inicio de una leyenda que se niega a morir. La vida de Pedro Infante fue una película sin guión escrito, llena de giros inesperados, amores imposibles, triunfos deslumbrantes y heridas que nunca cerraron. En apenas 39 años construyó un universo propio. Fue carpintero, músico, actor, piloto y sobre todo, ídolo de un país que lo adoptó como símbolo eterno. Su historia es la de un hombre que nació entre carencias y se convirtió en el rostro luminoso de la época de oro del cine mexicano. El brillo de sus películas, como Nosotros los Pobres y Pepe el Toro, sigue intacto. En ellas, no solo actuaba, respiraba la esencia del pueblo, representaba su dolor y sus esperanzas. Sus canciones, interpretadas con una voz única, se convirtieron en la banda sonora de un México que transitaba de lo rural a lo urbano, de la inocencia a la modernidad. Pedro Infante fue puente, espejo y bandera. Pero junto al resplandor también hubo sombras, amores ocultos, pleitos legales, traiciones de amigos y la presión asfixiante de una fama que lo convertía en prisionero de su propio mito. Ese contraste entre el hombre vulnerable y el ídolo indestructible es lo que lo volvió eterno, porque la gente no solo lo admiraba por sus triunfos, sino porque intuía sus debilidades y se reconocía en ellas. La muerte, lejos de borrarlo, lo inmortalizó. El accidente en Mérida en 1957 no cerró un ciclo. Abrió la puerta a un misterio que aún persiste. ¿Realmente murió ese día o sobrevivió bajo otro nombre? La duda, alimentada por décadas de rumores, mantiene vivo el mito. Pedro Infante no es solo recuerdo, es leyenda en constante reinvención. Hoy, más de 6 décadas después, sigue presente en el corazón colectivo. Sus películas llenan horarios de televisión, sus canciones suenan en cada celebración y su imagen aparece en murales, estampas y recuerdos familiares. Pedro no se fue, se multiplicó en la memoria de millones. En este relato conocimos 28 escenas de su vida y de su carrera. Escenas que nos revelan no solo al ídolo, sino al hombre que, con todas sus luces y sombras, se convirtió en eterno. La pregunta queda en el aire. ¿Qué parte fue más real? ¿El charro invencible de la pantalla
¿O el hombre frágil que buscaba redención en cada canción? Quizá ambas. Quizá esa dualidad es lo que lo convirtió en mito. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.